Bien, bueno, en la tutoría de hoy vamos a profundizar en el concepto que vimos un poco, iniciamos el último día de bucle. El concepto de bucle, ¿para qué servía? ¿Os acordáis? ¿Para qué nos servía? Para iterar, para repetir, ¿no?, varias veces la ejecución de una instrucción. Entonces vimos que un bucle muy fácil era el bucle que se hacía con la instrucción while, era mientras en inglés, pero ese no es el único. Y de hecho vamos a usar mucho uno de los bucles que suele haber muchos ejercicios sobre él, de examen y demás, que son los bucles for, que es importante más o menos dominarlos. De hecho, en las prácticas voluntarias, prácticamente todas es necesario usar bucles for, casi siempre. Entonces, bueno, vamos a verlo un poquito más en profundidad. Y esto me va a servir para introducir un concepto que es clave en la programación, que es el concepto de depuración. Depuración significa corregir errores. Corregir, cuando tú depuras un programa, lo que significa es que ha habido algún problema en la ejecución del programa, el programa no se está comportando adecuadamente como tú crees que se debería comportar, y el proceso de depuración significa localizar dónde está el problema y averiguar cuál sería la solución, ¿vale? Para eso hay unas herramientas muy buenas que nos da el entorno de desarrollo, en nuestro caso el C++, que ahora veréis que nos va a permitir ir poco a poco analizando qué está pasando dentro del programa, ¿vale? Bien, bueno, pues lo primero, antes de empezar con las tareas que os comenté el último día, quiero que repasemos un poquito el concepto de bucle, porque todo lo que vamos a ver a continuación sobre la solución de los ejercicios es bueno que lo tengamos en mente. Bueno, como recordaréis, pues un hilo de una ejecución de un programa muy básico, pues es una instrucción una detrás de otra, se va ejecutando en orden. Cuando tenemos que hacer una ejecución que algunas veces hace una cosa y otras veces hace otra, es decir, hay una condición por la cual unas veces se ejecuta con instrucciones a otro, tenemos las instrucciones de selección, que eran, ¿cómo se llamaba esta instrucción? ¿Cuál era la que usábamos cuando teníamos que hacer o una cosa o la otra? Era una ejecución. Un if else. Y cuando queríamos iterar, es decir, queríamos repetir varias veces la ejecución, es como si fuéramos marcha atrás en la ejecución y volviéramos y ejecutáramos varias veces, era el concepto de bucle. Con la estructura de iteración while, que era un while condición instrucciones, pues teníamos nuestro ejemplito, ¿no?, que habíamos puesto, que era mientras a sea menor que 3, y a más 1, pues imprime, esto era el ejemplito que vimos el otro día, que os acordáis que era lo que imprimía este ejemplito en la... A igual a 3, A igual a 10, no. Miradlo, no hace falta que lo sepáis de memoria, para eso está el programa. ¿Qué es lo que haría? Imprimir 1, 2 y 3. ¿Imprimir 1, 2 y 3 o 0, 1 y 2? El 0 también lo imprime, claro. ¿Seguro? ¿O 1, 2 y 3? Estoy haciendo un poco de Carlos Sobera, quiere ser millonario. Eso, a ver. A vale 0 al principio. A vale 0. Cuando sea menor de 3. 0 es menor de 3, sí, por lo cual... A más 1 imprimiría 1. Imprimiría 1, 2, 3 sigue siendo 3, imprimiría. Y ya está. Y el 3, ¿no? Y sería 3. Y cuando imprime el 3, el 3 es menor que 3, con lo cual solo imprime el 2. No. El 3 lo imprime. Porque es igual, pero no es menor. No, es que cuando pasa por la condición es 2 menor que 3. A es igual a 2 más 1 que es 3. Imprime el A igual a 3 y cuando vuelve otra vez aquí arriba, 3 no es menor que 3 y ya se sale, efectivamente. Muy bien. Lo que pasa con esto es que esto que habéis visto aquí, que es un código muy sencillito, de los más sencillos que se despacha, hay que tener muchísimo cuidado. Fijaros lo que la pregunta que os he hecho os ha hecho dudar, porque realmente con pequeñas modificaciones de este programa hay resultados completamente distintos. Por ejemplo, imaginaros, este es el programa original y el resultado original. Si yo hiciera este cambio, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería qué es lo que se imprimiría? Primero pensarlo en la cabeza, interno cada uno, no lo digáis en voz alta. Y ahora vamos a ver qué es lo que saldría por pantalla con ese programa. Bueno, ¿cuál ha sido el cambio? Que ha cambiado el orden. Fijaros que he cambiado el orden.
He cambiado simplemente Ahí este se orden. imprimiría. A ver, ¿todos tenéis ya una solución en vuestra cabeza? ¿Sí? ¿Tenéis una solución en vuestra cabeza? Venga, pues ¿cuál es? ¿Cuál sería la...? Sería lo mismo, pero imprimiría A igual a 0 también. O sea, ¿qué imprimiría? ¿Qué saldría por la A igual pantalla? a 0, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, en fin. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien tiene una alternativa? Entonces, ¿qué imprimiría? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, fin. 0, 1, 2, fin. ¿Estás de acuerdo con él? Sí. ¿Alguna alternativa? ¿O estáis de acuerdo? ¿O no sabéis y no contesta? No contesta, vale. Bueno, efectivamente, esa es la clave. Fijaros, la clave es esa. Que la diferencia es que yo solo hay que empezar a ejecutarlo. A igual a 0. ¿0 menor que 3? Sí. Entonces imprime A igual a 0. Suma, ahora vale 1. ¿1 es menor que 3? Sí. Lo imprime. 2. ¿2 es menor que 3? Sí, lo imprime. 3. ¿3 es menor que 3? No. Y se va. Por eso solo imprime 0, 1, 2. Fijaros con un cambio de orden. ¿Habéis visto que el impacto desde el punto de vista del usuario es totalmente distinto? Se imprime una cosa totalmente distinta. El mismo programa con el mismo. A ver, ahora fijaros la diferencia. ¿Qué cambia en este? Esto es menor o igual, efectivamente. En vez de ser menor, es menor o igual. Venga, pues de nuevo, en vuestra cabeza, ¿qué es lo que imprimiría ese programa? En vuestra cabeza. ¿Ya lo tenéis? ¿Tenéis una solución en vuestra cabeza? Venga, ¿cuál creéis que es? O sea, ¿cuál sería el primero? ¿Imprimiría el 0? Fíjate, 0, 0 más 1 es 1, el primero que imprime es... Claro, que no es el mismo código, que lo he hecho es el original. Mientras sea menor o igual a 3, A más 1. Claro, o sea que entonces el primero que imprime es 1 y imprime hasta el 4. ¿Por qué? Porque los cuadros que son menores o iguales que 3. Claro. 3 igual que 3, entonces 3 4. O sea, hasta aquí imprime el 3, es el seguro, ¿no? Igual y 3. Ahora, ¿3 es menor o igual que 3? Sí. Entonces, 3 más 1 es 4, imprime 4. Efectivamente, este imprime 1 más. Y fijaros que en este caso, es súper contraintuitivo. Si tú miras este código así rápido y no te paras a analizarlo, tú dices, vale, si esto va a imprimir del 1 al 3 porque ves el A menor o igual a 3. Lo que ves ahí más o menos tiene pinta de eso. Hay que tener muchísimo cuidado con las condiciones y el orden en el que lo pones, porque es que cambia completamente y eso te puede resultar un programa perfecto, un programa con fallo. Venga, el último. A ver, de nuevo, un minutito que imprimir esto en la pantalla. Primero pensarlo en la cabeza. Primero, ¿cuál sería el primer número que imprimiría? ¿Menos 1? No, que no se complementa la condición, ¿no? Mientras A sea menor que 3 y A aparte de 0. Bueno, 0 es menor que 3. Menos 1 que 3, pero... Entonces se mete. 0 menos 1 menos 1. Menos 1 es menos 1. Claro, porque estos son enteros, no son naturales, no son números solo positivos, pueden ser negativos. Entonces, 0 es menor que 3, se mete. 0 es igual a sería igual a menos 1. Lo que viene sería menos 1. El siguiente, menos 1 es menor que 3. Sí, ¿no? Bueno, menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 1, menos 1, menos 1 positivo, menos 2. Entonces, imprimiría menos 2.
Menos 2 es menor, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Claro, esto es lo que se llama un bucle infinito, que es lo peor que podéis hacer en un, bueno, peor de las peores cosas que podéis hacer en un programa, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que percibe el usuario cuando pasa eso? Bueno, que se ha colgado. El concepto de se ha quedado pillado el programa, se ha quedado colgado, bloqueado, es lo peor que te puede pasar en un programa. Dices, que no me responde, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que se quedó con un bucle infinito. Pues los bucles infinitos son por tonterías como esta, que pones un menor match, lo pones ahí sin querer y ya tienes ahí un bucle infinito que encima se te queda bloqueado el programa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que resetearlo, cerrar la ventana para saber lo que está pasando, ¿vale? Así que con todo esto, ¿qué es lo que la lección aprendí? Tenéis que tener muchísimo cuidado con los bucles, las condiciones y el orden en el que pones las cosas. Y además, no está nada de más, de hecho lo vamos a practicar bastante, que ejercitéis la habilidad de hacer trazas. Es decir, lo que he hecho yo por paso a paso, es decir, esto para imprimir tal. No hay que hacerlo de cabeza. Aquí lo hemos hecho de cabeza, pero lo suyo es ir apuntándote. Bueno, en la primera iteración pasaría esto, en la siguiente esto, en la tercera, siguiente esto, ¿vale? Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a... bueno, eso es un horror. Vamos a ver las tareas propuestas que os tenía. Bueno, ¿habéis visto cómo ha ido la cosa? ¿Habéis podido más o menos hacer alguna otra regular? Más o menos, ¿cómo está la cosa? ¿Sí? Por aquí, más o menos, regular, por aquí. Regular, bueno, pues entonces contigo lo que hacemos es que me centro más en las prácticas y todo eso, no me siento contigo y vamos a daros unos minutos por la hora para que lo intentéis, porque es que no quiero enseñaros directamente la solución, ¿vale? Así que, a ver si sois capaces de recuperar la solución que di del juego de eliminación con intentos infinitos. Bueno, como no lo tenéis ahí a mano, os voy a poner directamente el código para que no... si lo tengo por aquí, C más menos, ahí está. Lo último, el ejemplo que os di era del juego, era un ejemplo muy tonto. Lo voy a poner porque cero. ¿Sí? Es pulsando, si queréis poner más grande o más chico, sí. Ah, eso es distinto, eso es distinto. Para esto es control ratón, ¿vale? Con el control ratón. Para la consola, fijaros, esto se hace así. Si queréis, bueno, ejecuto el programa para que veáis cómo funcionaba. El modo administrador. Me cacho en la mar salada. Que había un programa me llevé media hora hasta que es que eso manda riles. Y yo, pero ¿por qué me fallas? Manda riles, sí, es que como no es trivial de darse cuenta eso. Pero menos que os tengo a vosotros, que si no. Mira, esto era con control ruedecita, lo puedes poner más grande o más chico, el código, voy a quitar esto de en medio. Y cuando ejecuto, esto se hace aquí, en el botoncito este. Tú aquí dices propiedades y aquí dices el tamaño de la fuente. El tamaño, el estilo que quieres y demás. ¿Vale? Eso se lee bien, ¿no? De hecho, lo voy a poner negrita, ya que estamos. Propiedades, negrita. Y además yo te recomiendo que si le das... Bueno, sí, negrita, aceptar. Así se ve un poco mejor. Bueno, esto era un juego de adivinación que te daba 3 intentos para adivinar un número aleatorio del 1 al 20. 5, incorrecto. No sé qué, esto es menor, vale, a ver si lo adivino. 3, incorrecto, es menor. 2, incorrecto. Me caché la mano. Oye, me dio un coraje el otro día no adivinar. Vamos a ponerlo del 1 al 6, ¿vale? Para adivinar. Bueno, y vamos a ponerlo del 1 al 6 y voy a decir el 1. De hecho, lo suyo sería, para tener esto un poco mejor, vamos a ponerle aquí un int max igual a 6 para no tener que estar cambiando max y max tanto por ciento de esto es un ejemplo de refactorización para no tener que estar, si quiero cambiar de 6, 8, 10 pues no, cambiándolo en todos lados. Y voy a hacerme aquí una refactorización rápida
Refactorizar significa, en un programa, cambiar el programa para mejorarlo sin alterar la funcionalidad. Es decir, la funcionalidad es similar, lo único que el código queda como más limpio, ¿no? Y está preparado para ser cambiado de una manera más cómoda. A ver, del 1 al 6. Ahora voy a adivinarlo seguro. Menor, vale. 2, menor. 1. ¿Cómo? ¿Puede ser el 0? Ah, puede ser el 0. Vale, vale. Entonces vamos a hacerlo así. Más 1. Ya está. Del 1 más 1. Ya está. Ya lo tenemos. Entonces, no, efectivamente, desde menos 1, efectivamente. Sí, porque de esa manera, cuando valdría del 0 al 5. Si es un número, te va a dar un número entre 0 y 5. Y entonces, pues, de esta forma, no, perdón, no, es que claro, es que esto te va a dar un número entre 0 y 5. Este carácter lo que te hace es el módulo, pero esto no os preocupéis porque es una tontería, esto es solo para, esto hablaremos del módulo un poquito más adelante, cuando os explique esta operación que es lo que hace. Esto lo que hace es el resto de la división. Entonces, si yo le digo entre 6, pues te da, ¿cuánto es un resto de una división entre 6? ¿Qué te puede dar el resto? Si yo digo 12 entre 6 es igual a 2, ¿no? Y de resto, 0. 13 entre 6, ¿cuánto es? 2. Y de resto, 1. Como máximo, si digo hasta 17 entre 6, ¿cuánto es? 2 también. Y de resto, 5. Como máximo el resto es 0 a 5. Si yo le digo divídeme entre 6, esto me va a dar como máximo 6 menos 1, 5. ¿Vale? Por eso esto me devuelve básicamente un número entre 0 y 5. Y al sumarle el 1, pues yo ya me va a valer entre 1 y 6. ¿Vale? Un número entre el 1 y 6. Entonces, si yo hago esto, venga, vámonos. Vamos otra vez. 3. Es menor 2. ¡Hombre! He adivinado, por fin. Ya tengo un acierto. Bueno, pues este programa, que era una tontería, el juego más tonto del mundo, lo que hacía era inicializar, si os acordáis, el aleatorio, un número aleatorio, y lo que hacía era repetir 3 veces, dime un número del 1 al tal, y con una condición if, else, pues con una condición anidada, te decía si el número era correcto o era incorrecto, ¿vale? No hace falta que os lo ponga entero, os lo voy a poner así porque lo único que hay que hacer para meterlo dentro de un bucle, ¿vale? Entonces voy a poneros esto por aquí, así. Y en el otro lado, esto lo vamos a sacar fuera y os voy a poner el bucle por aquí a la derecha para que veáis las dos cosas a la vez, ¿vale? Básicamente así con esto tenéis todos los datos como para poder hacerlo, ¿vale? La idea es hacer un programa que te haga múltiples intentos, que te haga intentos infinitos. Hasta que no adivine el número, no se para, ¿vale? Venga. Bueno, más o menos como todo el mundo lo estáis encargando. Bueno, la clave de los bucles es siempre entender que queremos repetir algo. Entonces, yo os recomiendo que las primeras veces que empecéis a trabajar con bucle, cuando no lo tengáis claro, imaginaros que hacéis el programa a lo bestia. Es decir, como he hecho yo aquí, que yo quiero repetir varias veces, pues copio, ¿veis? Y pego, como yo quería imprimir, pedir varias veces, he copiado y he pegado varias veces. Entonces ahí se ve claramente lo que yo quiero que se repita. Entonces, como he repetido 3 veces esto, ¿qué es lo que quiero que esté dentro del bucle? Pues eso es lo que quiero que esté en el bucle. Entonces, voy a hacer una cosa, vamos a hacer un nuevo programa. Voy a crear un nuevo programa para no machacar el otro. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Proyecto de consola, C, siguiente. Y T03, juego juego infinito, siguiente y terminamos. A ver, bueno, esto he quitado la parte de los proyectos y por eso no me sale. Para maximizar voy a quitar este panel de la izquierda, que es el panel de gestión. Fijaros que, bueno,
esta es la primera vez que estoy enseñando que hay dos programas distintos, lo veis, ¿no? Tengo el juego original y el juego nuevo, el proyecto nuevo que he creado, que ahora mismo, como está vacío, está el programa por defecto. Entonces, voy a copiarme el programa original y me voy a y lo que hago es que quito lo que ya no me sirve. Ya dejo solo una repetición. Como veis, dejo una sola repetición y como decíamos, yo sé que esto es lo que quiero repetir, con lo cual sé que aquí dentro es donde tiene que estar el while. Yo lo que os recomiendo es que pongáis primero el while donde empezaría y donde terminaría, que serían estas dos llavecitas. Y ahora fijaros, ¿qué cosa veo yo aquí horrible? Que es que no está identado, como os decía el otro día. Es muy conveniente cuando hagáis un bloque que todo esté identado para que se sepa lo que está dentro de ese bloque. Entonces, hay una manera muy fácil de identar de golpe, que es que si seleccionas todo, por cierto, yo no sé si lo veis, que yo uso muy poco el ratón cuando estoy programando, yo uso casi siempre las teclas. Entonces yo os recomiendo que os acostumbréis a programar con las teclas. Para seleccionar, por ejemplo, pulsando la mayúscula y el cursor hacia arriba, cursor hacia abajo, puedes seleccionar todo lo que tú quieras. Y ahora, una vez que tienes seleccionado el fragmento de código que quieres identar, le das al tabulador y ya te lo tabula todo de golpe. Con lo cual eso está muy bien porque así ya lo tienes correctamente como tiene que estar identado. Además, yo os recomiendo que los while, que son especialmente importantes, le pongáis un espacio para que se vea claramente lo que está dentro del while. Bien, esto ahora mismo no funcionaría porque yo tengo que poner aquí una condición. Entonces, ¿cuál es la condición que yo quiero poner? Quiero que se repita mientras que... ¿Mientras que qué? Mientras que el número que me está dando el usuario sea distinto del secreto, ¿no? Del número secreto. Además, aquí hay un problema que yo originalmente, como repetía varias veces el if, para terminar el programa tenía puesto un return 0 cuando adivinaba. Esto ya no sobra porque el return 0 terminaría la ejecución del programa y es un poco feo ponerlo en mitad de un bucle. Lo suyo es ponerlo terminar porque la condición se ha incumplido. Esto en principio estaría casi bien. Lo único que pasa aquí es que hay un pequeño problema, que es que ¿cuánto vale n al principio? Porque esto se ejecuta la primera vez, ¿no? Secreto, tal. ¿Cuánto vale la n aquí? No tiene valor. No tiene valor, con lo cual, ¿cómo sé si la n no ¿cómo me aseguro? Esto es un número aleatorio. Como no sé el número n, esto puede valer lo que sea, porque esto es en base a qué hace el compilador cuando arranca el programa, lo que haya en la memoria, que puede ser basura. Y puede dar la casualidad de que justo sea el mismo valor que nos ha dado. No, es muy raro, ¿no? Pero podría darse algunos casos en los que de pronto ni entrara. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues cuando usamos bucles con la condición al principio, que son estas, los while, es muy conveniente que nos aseguremos que esta condición siempre se cumpla. Bueno, ¿cómo puedo asegurarme que la condición siempre se va a cumplir? Poniendo un n, efectivamente, dándole un valor yo, por ejemplo, a 0. Como esto tengo más 1, es imposible que valga 0 nunca, porque ya le he puesto un más 1 aquí. Entonces siempre va a preguntarte una vez al principio. Si fuera un número entre 0 y tal, pues poner menos 1, por ejemplo, n igual a menos 1. Vale, pero en este caso con 0 es fantástico. Sí, por eso me estaba haciendo mi cosa rara. Bueno, pero en teoría, si está bien el resto del programa, no debería de pasar, porque eso solo va a darse en el caso raro de que dé justo un número secreto igual. Vamos, no sé, a lo mejor que valga 0, que te haya dado 0, pero bueno, un poco raro, ¿Vale? Bueno, venga, vamos a probarlo, a ver si esto funciona. Compilo y ejecuto. Venga, pues vamos a ver. El 3, incorrecto. El número secreto, bueno, voy a equivocarme a propósito, voy a poner 4, el menos, el 5, el 6, el 7. Me estoy equivocando a propósito porque es absurdo. Incorrecto, venga, el 2. Correcto, y ya está. Como veis, es un número infinito. Este programa es correcto. Vale. ¿Se entiende el programa?
¿Algún problemita? ¿Se ve? Si lo pongo así demasiado chico. No, ¿no? ¿Algún problema? ¿Correcto? ¿No? Venga. ¿Es demasiado chico? ¿Lo pongo más grande? ¿O No. ¿Se ve? Vale. Vamos a ver, ¿cómo sería esto era lo primero que os comentaba. Después, el siguiente ejercicio que os comenté era cómo hacerlo con un número de intentos variable. Es decir, que no solo que te tuviera en cuenta el número de... que no fuera infinito, que tú dijeras al principio, oye, dame un número de intentos y después te lo fuera diciendo. ¿Qué modificaciones habría que hacer? Bueno, pues necesitaríamos una variable para el número de intentos. Bueno, por cierto, voy a crear un nuevo programa, voy a crearlo, archivo nuevo, proyecto, de tipo C, siguiente, vamos a poner T03, juego finito. Y terminar. Bien. Pues voy a copiarme el código anterior y el juego finito. Bueno, pues necesitaría una variable nueva que sería el número de intentos. Que por ejemplo por defecto voy a decir 10 intentos, pero vamos. Lo primero que tendría que preguntarle al usuario sería dime el número de intentos, ¿no? Bueno, voy a poner aquí, ya que estamos, voy a ponerlo bonito. Bienvenido al juego de adivinación. Dime un número de intentos. Y lo que voy a hacer es pedirle al usuario la variable intentos. Entonces, yo ahora, claro, ¿qué pasa? Yo empiezo con 10 intentos, ¿vale? Entonces, yo lo que os proponía es que al usuario le fueran diciendo, oye, te quedan tantos intentos, te queda un intento, tal, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, además de comprobar que el número es secreto, que el número es distinto al secreto, ¿qué tengo que comprobar también? Que no se haya agotado el número de intentos, ¿no? O sea, quiero repetir mientras el número sea distinto al secreto y además no se haya agotado el número de intentos. ¿Cómo se pueden hacer condiciones complejas? Bueno, pues esto se puede hacer, hay básicamente dos composiciones. Puedo poner un y, ¿no? Si esta condición se cumple y esta otra condición, el i se hace con ampersand o con dos ampersand y el o, que es con las dos barras verticales, que es algr1. ¿Vale? Esto sería un o. En nuestro caso, ¿cuál es la condición que queremos cumplir? Que el número sea distinto. Voy a ponerlo aquí en texto. La condición que yo quiero que se cumpla sería algo así. Sería número distinto de secreto. ¿Y ahora qué pondría? ¿Un i o un o? Y número de intentos positivo, ¿vale? Que estamos en un número de intentos positivo. ¿Cómo puedo yo gestionar el número de intentos? Bueno, pues si la variable intentos empieza con 10, lo que voy a hacer en cada bucle, en cada iteración del bucle, cada repetición que voy a ir haciendo, restándole, descontándole. Cuando me llegue a 0 intentos, es que ya no debo de seguir, ¿vale? Pues sería el número que sería intento. Exactamente, sería ampersand es la i, intentos sea mayor que 0. Mientras intentos mientras el número sea distinto al secreto y intentos sea mayor que 0, pues sigue ejecutando, ¿vale? Esta sería, entonces yo al final de cada iteración del bucle tendría que hacer intentos, efectivamente, intentos igual a intentos menos 1. Esto, cuando yo quiero decrementar el valor de una variable, se puede hacer así o se puede hacer así. Intentos menos menos lo que hace es que le descuenta un valor.
Yo no os recomiendo usar eso en general. Os recomiendo mucho mejor esto cuando empecéis a programar porque así se ve más claro y no os tenéis que acordar que era eso del menos menos, que era eso del más más. Pero bueno, como vosotros veáis. El más, me imagino que será más. Más uno, efectivamente, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a ir haciendo y ahora lo único que me haría falta es imprimir el número de intentos, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer aquí es menor, es mayor y ahora poner, pues, voy a poner otro print con te quedan tanto por ciento intentos. Y aquí pues te quedan tanto por ciento intentos, ¿vale? Lo mismo. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? También yo proponía que si el usuario se le agota el número de intentos, pues bueno, no lo ponía aquí, pero bueno, vamos, ya si el usuario se ha equivocado y ha llegado al final el número de intentos y no lo ha acertado, ¿vale? Porque aquí se saldrá del bucle en dos circunstancias, o bien porque se le haya agotado el número de intentos o bien porque haya acertado. Entonces, vamos a ponerle un mensajito de salida, ¿no? Vamos a ponerle un mensajito. Si el número es distinto del secreto, estamos en la circunstancia de que se han agotado el número de intentos. Con lo cual, vamos a decirle, lo siento mucho, el número era tal, inténtalo de nuevo otro día, por ejemplo, ¿no? Lo siento. Era el número tal. Secreto. Y en cualquiera de los casos, hasta la próxima. Es bueno ser educado, hacer programas educados. Yo soy un desastre con lo de los acentos, así que yo no... Pero es que no, porque no acento no te sale bien. Es que eso depende mucho de la configuración del sistema y demás. Yo no os recomiendo que os comáis mucho la cabeza con eso. Por eso... Es que lo pongo sí, porque me sale ponerlo, pero después... sí, no os comáis la cabeza con eso. Eso son cosas es mucho más avanzado, porque depende del juego de caracteres que esté configurado dentro del sistema operativo, que dependa... Claro, como los ingleses no tienen acentos, pues no hay... está todo muy preparado y funciona todo muy bien si te limitas a los caracteres ingleses. Bueno, bienvenido al juego de adivinación. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver. Vamos a ponernos 5 intentos. Dime un número. Bueno, 5 intentos. Bueno, 2. Vaya, hombre, correcto, hasta la próxima. Vamos a ponerlo un poquito más complicado. Vamos a ponernos al 100. Venga. Venga. Vamos a poner 4 intentos. Venga. Un número de 1 al 100. Venga, el 50. El número secreto es menor. Me quedan 4 intentos. Bien, vamos a ver. 25. Menor. Me quedan 3 intentos. Esto ya es mucho más complicado. 15. 7. Oh, lo siento, era el número 6. Casi. Bueno. Pues nada. Pues fijaros con qué tontería le hemos añadido ya un poquito más de gracia al... De hecho, te quedaba un intento, pero no te ha dado un intento. ¿Ah, sí? Pues entonces que me he equivocado. Vamos a ver. 5 intentos. 5 intentos. Dime un número. Este sería el primero. 50. 25. 15. Vale, no, es que está mal, claro. Esto ya me debería decir te quedan 4 intentos. Claro, porque ya hay uno que ya lo he hecho. Claro. Esto es lo que os decía precisamente de que hay que tener mucho cuidado. Claro, fijaros que yo aquí al principio ya estoy ejecutando una vez esto, con lo cual cuando llegue aquí ya tengo un número de intentos menos 1. Ya debo de tener 1. Entonces realmente puedo hacerlo de dos maneras. O bien decir, bueno, la mejor forma es directamente restar. Esta es una forma, si has dicho 5 intentos, parto, bueno, perdón, hay varias formas de hacerlo. Una forma sería ponerlo al principio. Ya
En el momento que estoy preguntando ya estoy restando ya un intento, con lo cual ya me va a decir al principio, claro, al principio. Fijaros la diferencia entre poner al principio y al final, porque lo imprimo antes de decir, los restos antes de decírselo al usuario. O sea, se estaba comportando bien, pero me lo estaba imprimiendo mal. Me lo estaba imprimiendo, ¿vale? Entonces, a ver si lo hacemos así. Venga, 5 intentos, 50, ¿ves? Ya te quedan 4 intentos. 25, 15, 10, me queda un intento. Me ha dicho que es menor. Vale, es que me he equivocado. 20. No, era el 18. Vale, pero ya sí que son los. ¿Vale? ¿Lo veis, no? La dinámica de esto. Bueno, esto es simplemente, claro, yo lo he hecho así más rapidillo, pero bueno, yo creo que si os diera un poco de tiempecillo ahí, poco pensando, lo podríais sacar, supongo. Como veis, no tiene más. Los bucles es tener cuidado con la condición y ir paso a paso, ¿vale? Bien. Bueno, os había propuesto también hacer un programa para el cálculo de factorial, que este es un programa bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería, vamos a hacerlo en un momento, un programa del factorial, T03 factorial. ¿Cómo sería un programa del factorial? Bueno, el cálculo de un factorial, bueno, me va a hacer falta pedirle al usuario un número. Dime un número. El número n, por ejemplo. Sabéis que el factorial, int n, el factorial de un número, ¿qué es? Si yo digo n factorial es igual a el factorial de n-1 por n-2, o sea, n por n-1, el factorial en matemática n-1 por n-2, etcétera. Es decir, si yo digo el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, ¿vale? El factorial de 4, pues 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Eso es el factorial de un número. ¿Cómo podría hacer esto con un bucle? ¿Cómo podríamos hacer esto con un bucle? Venga, os dejo un momentito para que lo penséis. Primero, intentar hacerlo directamente con el... directamente sin... intentar hacerlo imaginando que no me están pidiendo un número variable, ¿vale? Imaginaros que n es igual a 4. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si n es igual a 4, si yo tengo n es igual a 4 y voy a tener una variable que se llame que es f, que es el factorial es igual a ¿qué? 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Eso sería igual a esto, ¿no? Pero claro, esto no nos vale. Necesito una forma que yo pueda repetir varias veces. Claro, sería f igual a n. Claro, y el n iría variando. Entonces, ¿cómo sería el bucle? A ver, la instrucción sería f igual a lo que valiera f multiplicado por n, y n va a ir variando. Efectivamente, y n es igual a n-1. N es igual a n-1. ¿Y cuándo quiero terminar? Mientras n sea mayor que 1. Porque claro, cuando sea mayor o igual que 1. Mientras sea igual que 1, lo voy, vamos, sería lo mismo poner mayor o mayor o igual, porque lo que sea por 1 es lo que sea, ¿no? Bien, pues esto sería algo así. Vamos a ver. El factorial de... Vamos a ponerlo en notación matemática. N tanto por ciento de es igual a tanto por ciento de n, f. ¿No? Eso sería algo así,
¿vale? Esto sería el factorial. Voy a poner esto como comentario. Sabéis que con la barra barra se ponen comentarios. También sí, pero todavía no lo hemos visto, todavía no lo hemos visto. Sí, efectivamente, eso con bucle for se puede hacer muy bien. ¿Vale? Sería algo así. Este sería el factorial. Vamos a probarlo. Dimos un número, el 4. El factorial de... me he equivocado porque el n... Ah, claro, es que el n va a ir variando. Claro, entonces yo necesitaría hacer un... bueno, por cierto, el f al principio tiene que valer 1 para que no tenga un número... Esto siempre que usamos la variable hay que inicializarla. La n voy a ponerle igual a 0, ¿vale? Aunque la n sí quedaría igual. Lo que pasa es que, claro, yo necesito tener un valor de la n para guardarlo, porque como voy a ir machacando el valor de la n, voy a ir machacándolo, para poder imprimirlo al final, necesito guardar una variable. Entonces vamos a poner, por ejemplo, n minúscula y n mayúscula. N es la que voy a ir iterando. Bueno, de hecho, bueno, no, vamos a llamarle i. N va a ser el número, porque i es el nombre de la variable que se suele utilizar para ir iterando, una variable que va a ir cambiando. I es igual a n, ¿vale? Mientras que i sea mayor que 1, ¿vale? Lo único que he hecho es que de esta forma la i puede ir variando de valor y la n no cambia de valor. Así la puedo imprimir al final, ¿lo veis, no? La única diferencia que he hecho. Bien, bueno, pues venga, vamos a darle caña a esto. Entonces, si tenemos 4... Vale, el factorial de 4 es 12. 4 por 3, 12. No, 4 por 3, 12. Por 2, 24. Esto está mal. Esto está mal porque... Ah, claro. Porque esto es i. Lo que voy variando, lo que voy cambiando es esto, para que me vaya, si no lo que estoy haciendo es simplemente multiplicar, ¿vale? 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1. Lo que tiene el factorial es que es un número que converge muy rápido. Si yo digo 5 factorial son 120, es decir, que se dispara súper rápido. Si le digo de 10, fijaros que ya se va a 300 no sé cuántos mil. Si le digo de 12, un montón. Y como le diga ya, vamos a darle... Por ejemplo, 20, ya es que, fijaros que da un número negativo. ¿Por qué da un número negativo? Porque esto es lo que se llama un buffer overflow. Cuando tú tienes una variable, tú tienes el tamaño en la memoria y tienes, o sea, un tamaño para una variable, eso está en la memoria del ordenador. Tienes como un hueco, ¿no? Preparado. ¿Qué pasa cuando tú superas lo que quieres escribir en ese hueco? Que es como si le dieras la vuelta y empezaras por detrás. Como los números son de negativo a positivo, cuando te pasas como si fuera como la ruleta si fuera una ruleta. Cuando llegas al máximo empiezas otra vez del mínimo y el mínimo sería el menos no sé cuánto. Entonces estarías dándole la vuelta. Por eso el 20 es un número tan grande que no se puede guardar. El 20 factorial es un número tan grande que no se puede guardar en un entero en C++. Bueno, son cosas avanzadas que no es necesario que dominemos ahora mismo, ¿vale? Muy bien, pues este es el factorial. Bien, bueno, ¿qué es el bucle for? Bueno, pues fijaros que yo lo que os he enseñado aquí es un bucle que es el bucle while, que es un bucle con una condición donde la condición está al principio. Tú compruebas la condición, si la condición es cierta, sigues hacia adelante, sales hacia atrás, si la condición es cierta, sigues hacia adelante, vuelves al principio, si la condición es cierta, vuelves hacia adelante, y si es falsa, saltas hacia acá. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero existen otros bucles. Por ejemplo, existe el bucle que se llama do while. El do while es un bucle en el que se hace de entrada siempre una ejecución y el while se hace la condición al final. Se vuelve al principio, se ejecuta y si la condición es cierta, si vuelves al do, si la condición no es, vuelves al do y si es falsa, vuelves hacia el final. Aunque parezca parecido, pues para ciertos programas es mucho más sencillo hacerlo con do while y otros con while. Quedan más limpios. ¿Veis? La forma simplemente es poner al principio do y el while al final, ¿vale? Es lo mismo. Si la condición la quieres comprobar al principio, al final. Pero existe un último tipo de bucle que son los bucles for.
Los bucles for son los ideales cuando tú quieres hacer un número concreto de repeticiones. Hasta ahora, sobre todo al principio en el juego infinito, tú no sabías cuántas veces querías repetir, hasta que se cumpla una condición, sea la que sea. Pero muchas veces tú sabes exactamente el número. Tú tienes un número concreto. Por ejemplo, cuando hacíamos dime 8 intentos, ahí sabemos que quiero hacer 8 repeticiones. Bueno, para eso hay una instrucción que es así, que es for int igual a, le dices el valor inicial, hasta que el i sea menor que un determinado número, y más, y aquí el número de instrucciones. Esto en realidad es básicamente lo mismo que un bucle de while, lo que pasa es que es mucho más compacto. Fijaros que donde yo aquí ponía, yo en el while, primero inicializaba los valores de la variable, hacía condiciones, hacía una serie de instrucciones y después hacía un incremento. ¿Los acordáis? El i más. Pues esto es la inicialización, la condición y el incremento están todos al principio. Y las instrucciones, es decir, esto es absolutamente equivalente. Por ejemplo, si yo hago esto, for int igual a 1, i menor que 10, i más, print, tanto por ciento de, ¿esto a qué sería equivalente? Si yo hago la transformación según el while que conocemos. ¿Qué habría al principio de inicialización? Igual a 1. Después while, la condición que sería i menor que 10, y el incremento, ¿dónde estaría? ¿Antes o después del print? Debajo del print pondría, efectivamente, estos dos fragmentos de código son exactamente idénticos en comportamiento, absolutamente idénticos en comportamiento, ¿vale? Entonces, esto es un bucle for. Bucle for, lo único. Claro, cuando tienes una repetición concreta de número de veces, es un poco más compacto. Esto es lo de siempre. Yo, en general, no me gusta elegir las cosas porque es más corto de escribir, porque lo que decía antes, yo prefiero que quede más limpio, aunque escribas un poquito más, pero el bucle for es algo que está tan metido en la cabeza, ya sabes lo que es el mundo de un bucle for, que si te sale de manera natural el bucle for, y tú, en el momento que el bucle for ya sabes que esto es, n veces se repite y lo tienes todo muy compacto. Sí, todo. pero eso se usa solamente cuando sabes el número de veces. Exacto, cuando tienes en una variable el número concreto de veces que quiero ejecutar eso, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué haría esto? ¿Me podéis decir cuál de estos dos fragmentos de código, ya con lo que conocemos, qué es lo que imprimiría en pantalla? ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿Arriba o lo de abajo? Imaginaos que el examen depende de esto, que esto puede depender, vuestro examen puede depender de una pregunta así. Y más era que se le sumaba 1. Sí. Si lo imprime, no es menor. Pensarlo en el while. En el while, como esto ya es lo que hemos hecho antes. O sea, llega, imprime el 9, ¿vale? Imagínate, i vale 9. 9 más es 10. Si hubiese sido al revés. Exactamente, 10 es menor, efectivamente. Por eso es muy importante recordar la equivalencia con el while, porque si no hay veces que se te os va a ir. Porque veis este código y dice, claro, imprime el 10, claro, lo imprime. Pues no lo imprime. ¿Qué habría que cambiar aquí para imprimir? Efectivamente lo que es decir. ¿Qué habría que cambiar aquí en el for para que imprimiera el 10? Igual. Menor o igual que 10. Menor o igual que 10 y entonces ya imprimiría el número 10, ¿vale? Por eso tener mucho cuidado con las condiciones, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a hacer el equivalente en el bucle for, con bucle for del número del factorial, por ejemplo, que os he enseñado antes, porque lo de la línea de asteriscos, de imprimir 8 asteriscos, es una tontería, ¿vale? Vamos a ver cómo sería equivalente con factorial. Bueno, si esto es el factorial, ¿vale? ¿Cómo sería? Bueno, aquí yo lo he hecho en decreciente. He empezado con la i que vale un número y he ido restándole. También se pueden hacer bucles for decreciente, pero voy a transformar esto en bucle creciente. ¿Cómo sería? Pues empezaría desde igual a 1, mientras que la i sea menor o igual que n, ¿no? Y más 1 y más. Esto sería el código equivalente, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Es que está por aquí o qué pasa? No, me está dando un error. Vamos a ver el mensajito. Mensaje.
No existe operador post-incremento. Ah, vale, pues no me deja hacer esto aquí. Qué bien. Bueno, pues está bien, está bien. No deja hacer el I más en los bucles. 4, perfecto. 4 por 3 por 2 por 1. Vale, pues este sería un bucle incremental. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo sería, aunque sea imaginarlo, cómo sería el equivalente de un bucle for si os pongo yo aquí... no, mire. ¿Cómo sería el equivalente? Bueno, en realidad, bueno, es que os he puesto ya el while, vale. No, ¿cómo sería el equivalente si yo tengo aquí el while? ¿Cómo sería el equivalente a esto? Voy a poner esto aquí. Esto aquí. ¿Cómo sería el equivalente en un bucle for? Si yo esto lo pongo... en la mano. Ahí. Pero claro, esto no me... Vale. Es que esto no se ve nada. Bueno, no se ve nada. Bueno, veis un poco la diferencia, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Voy a ir escribiendo yo. Ir diciéndome lo que sería un for. Int. Int. Igual a 1. Ahora venía la condición y ahora venía el incremento, que es i más en el caso que sea igual a i más 1. Y aquí dentro, ¿qué vendría? A f por i. Este sería el equivalente, ¿vale? Esto es una cosa y la otra. Vamos a comentar esto. Veis que el efecto es el mismo. Lo único que hay que cambiar es una pequeña cosa, que es que si yo utilizo la variable dentro de un bucle, la variable int i, ya no la puedo usar como variable declarada al principio. Eso es lo único que hay que cambiar, ¿vale? Entonces, si car 5, bueno, esto funciona igual. Exactamente igual. ¿Veis? Ese es es mucho más corto. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque lo que os he dicho antes, tenéis que tener en la cabeza grabado cómo funciona por dentro, dónde se hace la condición, dónde se hace el incremento, porque aquí tenéis que recordar cómo funciona esto. Primero i vale 1, se ejecuta la instrucción, después se hace el incremento, después se hace la condición, después... Entonces yo por eso, por ahora, hasta que no dominéis bien los bucles while, yo empezaría haciéndolo con while y después... cuando ya lo domine muy bien, me paso a los bucles for. Muy bien. Bueno, pues os propongo las siguientes tareas. Yo quería haber visto lo del tema de depuración, pero la verdad es que no ha dado tiempo, pero no pasa nada. Como vamos a trabajar bastante en el bucle for el próximo día, entonces os propongo las siguientes tareas. Fijaros, os propongo... A ver si sois capaces... Bueno, ¿cómo sería hacer una línea de asterisco? ¿Cómo sería imprimir una línea de asterisco? Esto sería muy fácil, ¿no? Sería... ¿Cómo puedo imprimir una línea de asteriscos? Pues lo voy a poner aquí mismo directamente. ¿Cómo puedo imprimir una línea de asteriscos? De 10 asteriscos. A ver, ¿cuál sería la instrucción de imprimir un asterisco? Print asterisco, ¿no? Esto no tiene nada. Si yo quiero imprimir 10 asteriscos, ya está. Aquí ya tengo impresos 10 asteriscos. ¿No? Esto es una forma de imprimir 10 asteriscos. Lo veis, ¿no? Que esto es una tontería como la copa de un pino, ¿no? Vale, aquí estoy imprimiendo 10 asteriscos. Lo que pasa es que bueno, creo que he impreso 10 asteriscos, ¿no? A ver. 3, 3, 6, 3, 9, 10. Efectivamente, ¿vale? Esto es imprimir 10 asteriscos. Lo veis que el código es muy sencillito. Lo que os propongo, lo único que aquí os pedía es que primero pidierais al usuario el número de asterisco a imprimir y después se imprimiera. Vamos, en vez de poner qué es lo que habría que cambiar de este código para que fuera variable, el número 10 por una variable que nos da el usuario, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿vale? Bueno, pues las propuestas que os hago es la siguiente, porque esto va a ser ya para que hagáis la práctica 2. La práctica 1 yo entiendo que la habéis hecho prácticamente todo, que es muy fácil. La práctica 2 es algo, hacer una especie de dibujito, un rombo y tal. A ver si sois capaces de imprimir una pirámide de asteriscos. Fijaros que aquí lo que vamos a tener que hacer, ya os indico, vais a tener que imprimir varias veces una línea de asterisco.
Y una línea de asterisco a su vez es un bucle for. Si yo quiero repetir varias líneas, ¿qué tendré que hacer? Sí. Si cada línea es un bucle for, eso voy a tener un bucle for para la línea. Y ese bucle estará dentro de otro bucle que será el del número de nivel. Tendré dos bucles, uno dentro de otro. Igual que podía tener un if dentro de otro if, puedo tener un bucle dentro de otro bucle. A ver si sois capaces. Esto no es trivial, ¿eh? A ver si sois capaces. Y ya, si sois capaces de eso, ¿vale? Si sois capaces de eso y vais sobrados, intentar hacer que te diga un número impar, comprobar que el usuario que te mete un número impar, si no se lo dice, un if. Y ahora, imprimir lo mismo que antes, pero en vez de imprimir siempre asteriscos, que impriman primero asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla. Esto ya es más complicado todavía, pero ya os doy una pista. Fijar que con la condición del módulo yo podía ir variando algo de manera iterativa. Si yo digo módulo 3, varía 012, 012, 012. Es una pista. No es nada trivial, ¿eh? Esto, si sois capaces, con lo que os acabo de decir yo ahora mismo, de imprimir esto, sois la leche, ¿vale? Pero a lo mejor dedicándole muchas horas sois capaces de darle... Pero bueno, por lo menos darle a la cabeza. Ya lo otro es intentar hacer un triangulito externo. Y a ver si sois capaces de hacer la práctica 2 y práctica 3. Esto es de manera ideal. Como mínimo me gustaría que por lo menos esto si llegarais a esto, a ver si sois capaces de conseguir esto. Si no, el resto ya lo vemos, ¿vale? Y el próximo día ya veremos cómo se hace la depuración, que nos va a venir muy bien para hacer errores en bucle, ¿vale? Bien, perfecto.